como dije en el vídeo anterior, vamos a estudiar una situación particular, cómo calcular límites de funciones definidas a trozos. Lo voy a explicar utilizando el ejercicio resuelto número 1 de la página 161 del libro. En ese ejercicio nos dan esta función definida a trozos. Como veis, tiene dos trozos y son los dos de tipo lineal. Nos hacen tres preguntas. La primera es si f es continua en x igual a 3. Si os dais cuenta, el libro hace la gráfica de la función. Está bien hacer la gráfica para saber qué es lo que estamos haciendo, pero no es necesario hacer la gráfica para resolver el ejercicio. Bien, si hacemos las gráficas de esta función, vamos a tener en cuenta, este sería el eje Y, el eje X, hasta el 3, este trozo de recta, como ya sabemos, pues lo dibujamos rápido. En el 3 valdría 1, pero como no llega justo hasta el 3, pues me quedo justo antes. Y en 0 vale menos 5. Es decir, que pasaría por aquí. La gráfica sería aproximadamente tal que así. Este segundo tramo pasaría por el 3 menos 1 y, por ejemplo, por el 7 menos 5. Aproximadamente. Como digo, no es necesario hacer la gráfica de la función para estudiar lo que nos pide, pero si la tenemos, lo vemos más fácil. Bien, ¿cómo estudiamos la continuidad de una función en un punto? ¿Cuál es la definición de función continua en un punto? Recordad que una función era continua en un punto cuando había función, había límite en el punto y esos dos valores coincidían. Luego, ¿qué tenemos que estudiar? Pues tendremos que ver cuánto vale la función en 3. Para eso sustituimos 3 en la expresión de la función. ¿En cuál de las dos alternativas tenemos que sustituir? Pues el 3 lo toma aquí, porque aquí llega justo antes del 3. Nos tenemos que venir aquí, que sí admite el valor 3. F en 3 será menos 3 más 2, que iguala menos 1. Y tendríamos que ver también el límite de la función en 3. Para ver el límite de la función en 3, tenemos que ver el límite por la izquierda del 3 y por la derecha del 3. Vale. El límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x, si nos movemos por valores más pequeños que 3, de estas dos definiciones, tenemos que coger la primera, porque si los valores de x son más pequeños que 3, tenemos que venirnos a x menor que 3. Luego será límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 2x menos 5. Y aquí, como vimos en el vídeo anterior, este límite lo podemos calcular por simple sustitución, porque en este tramo, justo hasta antes de llegar al 3, esa rama de la función es continua y por lo tanto podemos sustituir aquí el valor 3. Daría 2 por 3 menos 5, es decir, dará 1. Igualmente, haremos el límite
cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x. Si me acerco a 3 por valores a la derecha del 3, mayores que 3, ya no puedo tomar esta definición de la función, tengo que tomar esta, porque es para valores mayores o iguales que 3. Es decir, tengo que estudiar el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, en este caso de menos x más 2. Y eso vale menos 3 más 2 igual a menos 1. Fijaos que si tenemos la gráfica no es necesario tenerla, pero si la tenemos, este 1 es hacia donde se acerca a la izquierda del 3. A la izquierda del 3, estos valores son estos de aquí, por lo tanto, el 1, este 1 de aquí, es hacia donde va la función a la izquierda del 3. Igualmente a la derecha del 3, es decir, cuando me voy moviendo por valores más grandes que 3, pero cercanos a 3, ¿a dónde me estoy acercando? Me estoy acercando a este valor que es menos 1, que es ese menos 1 que tenemos ahí. Bien, pero lo que nos piden es si la función es continua en x igual a 3. Fijaos, hay función y vale menos 1. Hay límite por la izquierda y vale 1. Hay límite por la derecha y vale menos 1. Entonces, si hay límites laterales pero son distintos, ya no hay límite en el 3. Y por lo tanto no podemos decir que el valor de la función sea igual al valor del límite, porque de hecho ni siquiera este valor existe. Conclusión. F es discontinua en x igual a 3. No nos lo van a pedir, o yo no os lo voy a pedir expresamente, seguramente en un ejercicio, pero la discontinuidad es de salto finito, es lo que estamos viendo aquí. Hay un salto de 2 unidades, es la diferencia entre el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Bien, hay otras dos preguntas. Nos piden calcular si existe el límite de la función en 1 y en 7. Entonces, la segunda cuestión es estudiar el límite de f de x cuando x tiende a 1. Bien, si os acordáis, cuando veíamos en el vídeo anterior las tres formas que teníamos hasta ahora de calcular límites, habíamos visto que se podía hacer gráficamente, dando valores, o por continuidad, en los casos en los que hubiera continuidad, por simple sustitución. Entonces, fijaos que si nos vamos al valor 1 en la x, que estaríamos hablando de este valor menos 3. Bien, pues el límite cuando x se acerca a 1 de f de x, gráficamente lo vemos que es 3. Pero ¿y si no disponemos de la gráfica? Pues veíamos que podíamos hacer una aproximación dando valores a la izquierda y a la derecha del 1. Yo no os recomiendo en general eso, salvo cuando no tengamos otra posibilidad. Habíamos visto una forma aún más rápida de resolver esto. Fijaos, cuando yo estoy cerca de 1, estoy por completo dentro de esta rama de la función, porque esta rama de la función llega hasta justo antes del 3. ¿Lo veis? En 1 estoy moviéndome aquí. ¿Cómo es la función aquí? Claramente es continua, porque es una función elemental y no tiene ningún problema de definición. Aquí el único problema de definición puede estar en el 3 porque hay un salto, pero en el 1 es todo el rato una recta. Como en ese
punto es continua, f continuo en x igual a 1 y por lo tanto f en 1 valdrá igual que el límite en ese punto de la función. ¿Pero cuánto es f en 1? Pues basta sustituir en la definición de la función. Será 2 por 1 menos 5. Menos 3. Perdonad, aquí me equivoqué, puse 3, es menos 3. Me acabo de dar cuenta. Bien, pues ya está. Podemos calcular el límite por simple sustitución. Exactamente igual se haría el apartado tercero. En el apartado tercero nos piden estudiar el límite cuando x tiende a 7 de f de x. Bien, ¿qué ocurre en 7? Pues igual que aquí, ahora nos venimos aquí, 7 es un valor que está en esta rama. En 7 esta función es continua. Este es el 7 y cuando nos venimos aquí claramente la función es continua. Por lo tanto, como f es continuo en x igual a 7, f en 7 será igual al límite cuando x tiende a 7 de f de x. Y esto sustituyendo f en 7 será menos 7 más 2, que es igual a menos 5, que es este menos 5 que tenemos aquí. Bien, lo siguiente que veremos en el próximo vídeo va a ser estudiar límites de funciones a trozos, pero con valores desconocidos, con parámetros. Es un ejercicio importante porque además aparece bastante en las pruebas de selectividad.